a la parte de composición gráfica. Seguimos obviamente generando composiciones gráficas y nos vamos nosotros a apoyar, digamos, como lo que son las revistas, lo que son las portadas, lo que son pequeñas infografías o digamos esos volantes que imprimen en el colegio para cuando hay ferias donde se habla de bilingüismo, el SENA, de la parte de tecnología en un solo elemento. Eso es composición gráfica. Pero para ello, el editor o las personas que se dedican a eso deben componer y deben crear su retícula, su mockup o su mapa de cómo va a quedar estructurado e impreso el elemento que va a crear. En este caso vamos a crear una portada, en otros casos vamos a crear infografías, en otros casos vamos a crear otros aspectos. La retícula sí o sí debe tener sus cuadrículas como tal. ¿Por qué? Porque es la que lo va a llevar a usted a cómo va a utilizar espacialmente o cómo va a utilizar el espacio de ese documento que se lea, si es el tamaño carta, si es el tamaño oficio, cómo va a utilizar el espacio y que no llegue usted y se siente a improvisar dónde voy a colocar los elementos. En este caso están utilizando una retícula de 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Está manejando un área de respeto, cosa que de pronto no lo están teniendo en cuenta. Estoy manejando por ahí 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro en sus 4 lados. Algo parecido a este almanaque. Entonces tengo mi almanaque, tiene su área de respeto, tiene su área también de respeto, su fondo, y tiene otros elementos. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Y dentro de esas 6 columnas tiene su área de respeto para que este bloque no choque con este no choque con este, sino que se mantenga, digamos, ese equilibrio visual. A eso es lo que tiene que llegar usted. Entonces vamos a traducirlo en una composición ya a mano. Entonces va a establecer que en el 1, 2, 3, en el tercer bloque de la fila 2, entonces aquí va a arrancar una serie de imágenes. Entonces voy a colocar una imagen, el título lo voy a colocar por acá en esta primera parte de los 4 primeros cuadros, pero dejando uno y uno de sobra. Entonces ustedes se dan cuenta que aquí hay información totalmente diferente. Esa es la manera en que yo empiezo a estructurar mi documento que voy a hacer después en el programa. ¿Para qué? Para que obviamente los espacios, fíjense que aquí me estoy haciendo doble línea porque necesito que se respete o que haya un espacio entre elemento y elemento. Si mi párrafo es constante y voy a utilizar todo este cuadro, pues lo tengo que marcar, entonces sencillamente lo marco con líneas. Las imágenes solamente selecciono el espacio que voy a utilizar para la imagen y lo marco, que voy a utilizar 6 cuadros, marco las 6, pero sí o sí las retículas deben tener estos cuadros. Ya es el color, ya es las líneas que usted le haga lo que va a marcar la diferencia. Si yo me voy al programa de Illustrator, me voy a ir acá. Entonces así va a quedar mi elemento. Voy a hacer una composición por allá para una portada de Coca-Cola. Entonces la hice de 2 columnas, ustedes la traducen en 6, pero sencillamente la hago de 6 columnas solo para que estos espacios tengan su equilibrio visual. ¿Qué es equilibrio visual? Sencillamente que tengo un elemento acá, otro elemento aquí, textual, imagen. Entonces si ustedes hacen lo de Adidas, entonces fíjense cómo esos 6 cuadros, usted va a utilizar alguno de ellos, los va a agrupar como si estuvieran trabajando en Excel para crear la imagen y para crear, el texto y poner la imagen. Debe haber un respeto en la parte superior, a los lados. Fíjense que el texto como tal está respetando este borde de la izquierda y la botella no está tocando por ahí el borde. ¿Por qué? Porque cuando vayan a imprimir van a necesitar de pronto estos bordes para colocarle los tornillos, para colocarle los ojales y se cuelgue. Entonces todos esos elementos se deben tener en cuenta al momento de crear una publicación. Y ya el fondo, entonces sencillamente usted lo crea como quiere. Si vamos a la parte de, y cuando estén trabajando en Illustrator, entonces usted sí o sí debe colocar sus márgenes, que son las que lo van a guiar a usted. Como son 6 columnas, entonces voy a colocar
pues mis 6 tiras o voy a crear mis 6 columnas para así mismo agrupar. Entonces aquí estoy tomando 2, 4, 6, 8 elementos u 8 bloques para crear el texto. La botella, entonces yo voy a marcar que desde acá arriba hasta acá abajo va a ir una imagen. Entonces eso es lo que yo debo establecer a mano, para que cuando ustedes sienten la computadora entonces no se demore los tiempos pensando dónde va a organizar, sino que sencillamente tenga claro cómo va a ubicar su información. Si me regreso aquí al documento, entonces digamos que la retícula nos lleva a ese aspecto. Retícula, el diseño basado en la retícula, o sea, ya lo que estamos haciendo. Y el diseño final pues obviamente ya sin todas las márgenes que está en el programa, y debe quedar algo armónico, algo equilibrado. Fíjense que aquí hay equilibrio, entonces tengo una imagen acá, imagen acá, imagen acá, y se complementa con los textos. Eso es un equilibrio visual y son conceptos que usted lo debe tener claro de lo que hemos estado haciendo en las composiciones gráficas a mano. O sea que ahorita ya empiezan ustedes a poner en práctica todos esos aspectos que han generado. Que voy a hacer la de a días, entonces usted ya define si la va a poner de fondo una textura, se va a manejar un color, obviamente debe buscar una imagen que se adecue a lo de a días. No pueden haber parches blancos en esas imágenes, si ustedes se dan cuenta ahí no hay ni un parche blanco, entonces coincide con el elemento. Si esto es blanco pues coincide con el periódico que es totalmente blanco y es el cielo por allá donde están generando digamos como ese informativo como tal. Si me doy a algo más pro, una revista, entonces aquí ya le piden a usted una composición para una revista y entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 8 columnas maneja. Entonces de esas 8 columnas digo que voy a utilizar estas columnas o estas filas y columnas para colocar una imagen. Pero entonces yo lo que puedo hacer es una combinación donde pueda agregar una de esas columnas y una de esas filas. Estoy separando, estoy manteniendo digamos como un respeto aquí como se cierra, entonces cuando ya se expande es otra cosa, o lo puedo manejar totalmente horizontal para crear ese tipo de composición. Ahí están manejando escala de grises. Y si vemos otra, entonces tenemos acá otro elemento también que maneja sus propias retículas. Entonces aquí tengo una columna, 2 columnas, 3 columnas, 4, 5, 6 columnas. De esas 3 finales, entonces estoy combinando estas 3 para crear una sola imagen. En su retícula, ustedes deben tener detallado esas 6 columnas y sencillamente señala ese cuadro, lo sombrea porque es donde va a poner una imagen. Donde voy a colocar texto, sencillamente voy a colocar las líneas derechas con regla. Yo no quiero líneas por allá inventadas. Tengo un cuadro, entonces coloco el cuadro, estoy combinando 2 filas. Las filas también son fundamentales. Aquí manejo una fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas, porque estoy componiendo por cuadros. Entonces estoy combinando todas estas filas para poner una imagen utilizando esas 2 o 3 filas. Al igual que el otro lado, entonces tengo una imagen de fondo, pero estoy utilizando también texto dentro de estos cuadros, también se marca. Hacia eso es lo que vamos nosotros en la composición. Primer parte de la actividad, usted va a crear esa portada, la retícula para esa revista de la marca Adidas, hoja blanca donde señala el texto, y va a utilizar 4 columnas. El número de filas ya lo especifica usted de ahí para abajo, pero deben quedar casi que simétricas.